¿Qué tal, amigos de Contracara? Programa que se emite gracias a vía UPC TV, y hoy tenemos como invitado especial en esta primera parte del programa al congresista Alberto Belaunde. Yo quiero saludar a mi amigo Martín Higuera. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido, congresista. Gracias Bueno, por la congresista, invitación. un poquito este desorden previo también se debe a este desorden político. Estábamos conversando fuera de micrófonos sobre la difícil situación que vive el país, Sí. y que se ve expresada en un comportamiento de ciertos sectores del Congreso bastante irracional. Desde el 2016 Exactamente, hasta ahora. eso te iba a decir, 3 años de Sí. comportamiento irracional. Y que ahora llegamos a un punto en el cual se está discutiendo la posibilidad del adelanto de elecciones, que es algo que no debería ocurrir. Supuestamente a la gente la eligen por 5 años y debe irse en ese lapso de tiempo para que no haya ningún precedente negativo y así una vida institucional se desarrolle con salud. Sin embargo, la situación actual nos indica otro tipo, digamos, de escenario, de contexto. Sí, y creo que, digamos, hay un aspecto positivo dentro de esta crisis política, que es que por primera vez en nuestra historia republicana nadie está pensando en una salida fuera de la Constitución. Afortunadamente. ¿No? Digamos, el año 48 o el año 68 o la década de los 30, las soluciones iban por otro lado. Claro. ¿No? Congresista, o 92. O 92, por supuesto. Bastante más reciente. Claro que sí, ¿no? Acá lo que se está planteando es votar con B chica, en esa época era votar con B grande. Exacto. ¿No? Entonces creo que eso habla de un nivel de madurez institucional que es saludable. Lo que no quita, por supuesto, lo difícil de esta situación. Pero es interesante porque hay una serie de periodistas y políticos, por supuesto, que quieren centrar esta crisis política solamente desde el 28 de julio, cuando el presidente Vizcarra propone este Claro. adelanto. Claro. Y creo que más o menos estamos todos de acuerdo. Esta crisis empieza el 28 de julio del año 2016. Así es. Yo me acuerdo mucho a Javier Vizcanseco, cuando hablaba del fujimontesinismo, decía que el cinismo no era con S sino con C, Ok. ¿no? Y creo que es una característica que tiene el fujimorismo de los 90s, su capacidad absoluta de ser cínicos, ¿no? Entonces yo el otro día escuchaba a alguien que dentro de todo encuentro muy, muy razonable y con quien tengo muchos puntos de coincidencia, que es Miguel Ángel Torres, hablando en la Comisión de Constitución, diciendo que este nunca había sido un congreso obstruccionista y que faltaba más, era el congreso más colaborador que había existido en la historia. Y no es así, ¿no? Este es el congreso que menos leyes el Ejecutivo ha debatido, ni que decir aprobado. Es el congreso que más decretos legislativos ha modificado o derogado en la historia. Es un congreso que se dedicó a hacerle bullying a los ministros, obligando a censuras, a renuncias. En las comisiones, ¿no? Duro En también. las comisiones, hay un artículo muy bueno de Carlos Asombrío donde cuenta que veía más a los ministros cuando tenían que ir al Congreso que en el Consejo de Ministros. Ahora, ¿No? Pero ahí no acaba la figura y hicimos sería terminarlo. Y durante 3 años se dedicaron a destruir cualquier tipo de contrapeso político. En una democracia es necesario que haya un balance. Seguro. Entonces por eso denunciaron al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Denunciaron a los magistrados del Tribunal Constitucional. La prensa los criticaba, sacaron la ley Mulder. Ahora las encuestas les muestran un espejo, investigan a las encuestas, ¿no? Entonces ha sido permanentemente bueno, tenemos el tema de la SUNEDU también. el tema de la ¿no? SUNEDU, porque claro, además esto se mezcla con determinados intereses que hay en la bancada mayoritaria. Entonces, esta crisis tiene un nombre y un apellido, es Fuerza Popular. Es el principal elemento y el principal escollo, porque además son el principal problema para poder investigar la corrupción de los cuellos blancos. Sin embargo, hay un asunto que va más allá de las agendas políticas, ya sean a partir del Ejecutivo o el Parlamento, que tiene que ver con la gente. Nosotros como país, si esta gestión, esta administración no logra los objetivos de crecimiento que esperamos, vamos a tener 10 años, ¿no?, de gestiones fallidas. Porque hay que incluir a la de Humala. La de Humala no fue una gestión muy notable, muy brillante, el país no creció mucho. Y este país, que tiene una serie de recursos y posibilidades, tenemos proyectos mineros estancados, ¿no? Sí, Por ejemplo, Sí, pero yo creo que... y no hacen una reforma del Estado. Exactamente, pero es que ahí yo creo que la responsabilidad tendría que ir antes que eso, ¿no? Normalmente las reformas institucionales, el mejor momento para hacerlo es en momentos de bonanza. Bueno, ¿no? García tuvo la posibilidad en su García segundo puso gobierno, piloto automático y dependió del precio de los minerales en el exterior. tuvo la ministra Zavala, No, que lamentablemente no pudo concretar nada. Porque además no quería que el propio García. García, cualquier cosa que pudiera
digamos, complicarle su paso a la historia, ¿no? Y bueno, terminó bastante complicado ese paso a la historia. Creo que tenemos que pensar en el éxito de los periodos presidenciales más allá de solo el crecimiento económico. Porque, digamos, en el contexto actual y en el contexto de Humala, si uno ve el contexto latinoamericano, éramos de los pocos países que crecía y somos de los pocos países que crecen, ¿no? Y yo creo que, digamos, espero ahora que no me acusen de humalista, creo que es lo único que falta en la lista de descalificativos que he recibido, pero por lo menos se impulsaban reformas importantes como la ley Servir, la reforma universitaria, que estamos viendo los frutos. Creo que por lo menos la creación del Ministerio de Inclusión Social había por lo menos un ímpetu reformista que en estos años no ha sido posible porque todo ha sido bloqueado y petardeado desde el Congreso de la República. Entonces yo miraría más críticamente estos 3 años que, digamos, los últimos 8. Pero ¿no? incluso todos los problemas que ha tenido el Ejecutivo a partir de Pedro Pablo Kuczynski también se han traducido en su bancada. Sí, y usted claro. es un ejemplo. Usted ya no pertenece a esa bancada. Bueno, ya no existe esa ¿Cuántas bancada. bancadas pero no más por el hay? cambio. Claro, se han atomizado. Y se han Así es. atomizado porque en el camino han decidido no seguir con la apuesta de este gobierno. En realidad creo que el problema es anterior, ¿no? Nuestra democracia se basa en movimientos electorales, no en partidos políticos, ¿no? Entonces, póngase usted a pensar, Pedro Laechea y yo éramos de la misma lista del Congreso. O sea, ¿cómo se explica que alguien que marcha con Mis hijos no te metas puede estar en la misma lista y ser una lista coherente que la que yo integro? Porque solo son alianzas políticas. Exactamente. Entonces yo me acuerdo, y no me voy a olvidar, en los primeros meses de el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que presentamos junto con Gino Costa un proyecto de ley, no recuerdo bien el tema, pero que se desprendía directamente del plan de gobierno. Y la mitad de la bancada no lo quiso firmar. Porque no creían en el proyecto. Pero bueno, esto está en el plan de gobierno que nos trajo aquí. No hubo manera. Entonces, aquí creo que tendría que haber una autocrítica de cómo han venido funcionando los partidos políticos. Y, por supuesto, creo que ninguna explicación de qué pasó con Peruanos por el Cambio, de qué pasó con el gobierno de Kuczynski y tal, puede estar completa si es que no entendemos lo que significaron los 73 congresistas del fujimorismo en el Congreso. Ahora, congresista, hemos estado hablando de la obstrucción que ha realizado Fuerza Popular desde el año 2016, pero finalmente ese es realpolitik, ¿no? Es decir, es lo que ocurre en un país democrático, se hace política en el Congreso, y la oposición es dura. Y eso ya lo sabemos, pero mi pregunta va más allá. Ya sabemos que efectivamente Fuerza Popular es la oposición, que el APRA es la oposición. ¿Qué pasa con justamente los que salieron de la bancada de Peruanos por el Cambio, que son incluso más duros que aquella oposición oficial? Sí. El congresista Cheput es probablemente ahora mismo el congresista más crítico con el presidente Vizcarra. Y no me sorprendería que mañana sea su aliado, ¿no? Porque Sí, Juan o es un poco sinuoso Salvador políticamente. Eressi, que fue incluso ministro durante Sí. unas semanas, o Carlos Brus también. Sí. Este año, ¿eh? Sí, claro. Este año. No, creo que esos casos y en general la conformación del Congreso refleja muy bien el problema que tiene la política peruana y lo importante que es el impulso de la reforma política, ¿no? Y a un intento de construcción de partidos políticos que en la actualidad no existen. Y no movimientos políticos. Y movimientos electorales, ¿no? que se forman en base a un caudillo y aparecen y desaparecen con las elecciones. A otro aspecto interesante también es, si nosotros asumiéramos, que el presidente de la República, Martín Vizcarra, tiene razón, que es necesario tener un adelanto de elecciones para poder salvaguardar las reformas políticas, que es a fin de cuentas lo que él desea, se adelantan las elecciones, 2020, pero eso no da garantías de que este país funcione. O sea, No. y se lo digo por lo siguiente, No, por supuesto que no. veamos la composición de este Congreso, no de este periodo, del periodo de Humala. O sea, No, pero este es el peor Congreso, sin decían lugar a lo mismo dudas, de Humala. desde que recuperamos la No, democracia. es ¿no? verdad eso, ¿eh? Decíamos Sí, lo mismo de Humala. Que, Pero había más posibilidades de contrapesos, ¿no? Y por eso es que Luis Fíjate Iberico cómo, pero- terminó siendo pero hay que presidente del Congreso explicarnos siendo de oposición humana, congresista, ¿no? Sí. una pregunta, ¿y cómo se dialoga con gente que no dialoga?
¿A quién se refiere? Bueno, es que es difícil porque hay varios ejemplos. A los que hablan de investigación contra SUNEDU, contra las Exacto. encuestadoras, contra No, el discurso del y yo diría presidente, ¿no? incluso algo peor, ¿no? Que creo que es lo que sustrae lo que vemos en el Congreso de un simple enfrentamiento político de, bueno, finalmente la oposición maneja el Congreso, ¿no? Hay una, y casi me mandan a la Comisión de Ética por decir esto, hay un claro pacto de impunidad entre las mafias que tomaron el sistema de justicia y Fuerza Popular. Recordemos que, por ejemplo, los ex integrantes del Consejo Nacional de Magistratura, que era pieza clave de todo el andamiaje de los cuellos blancos, Claro. no pueden ser hoy investigados por organización criminal, porque el Congreso se negó Claro. a aprobar eso. Tenemos por lo menos a 3 fiscales supremos. Y la consecuencia está en España también. Claro, tenemos a 3 fiscales supremos involucrados con los cuellos blancos que siguen siendo fiscales supremos. Ujú. Porque el Congreso se niega a destituir incluso al que aparece en un video entrando a una oficina lacrada. Así es. ¿No? Entonces el problema de la mayoría del Congreso actual no es solo un problema de entorpecer al Ejecutivo. Están entorpeciendo al Estado peruano y un esfuerzo de lucha contra la corrupción bastante importante. El otro problema, y que también es grave, es que no tenemos muchas opciones para el 2020 o 2021, si no sea el caso. Pero yo creo Las que... calidades profesionales y personales son cada vez más paupérrimas. Ahí hay dos reflexiones. La primera es, creo que si aguantamos esto hasta el 2021, estamos regalando el país a una opción... ¿A los radicales? A un radical outsider de izquierda o de derecha, Ujú. un Antauro o un Bolsonaro, que van a destruir la democracia peruana. Porque lo que estamos haciendo es, yendo en contra de lo que mayoritariamente la gente espera, agudizando la crisis política y generando tal situación de atrajo que la gente va a buscar lo más distinto posible al establishment. Hay gente que no entiende, por ejemplo, que el fenómeno Bolsonaro no es un fenómeno ideológico, es un fenómeno de qué es lo más distinto al establishment actual. Pero no es regional, es mundial. No, es mundial. Es súper interesante. En España hicieron un estudio sobre votación, perfil de votantes, y había muchos votantes que alguna vez habían votado por Podemos y que en esa elección votaron por Vox. O sea, Sí. extremos ideológicos, Totalmente. pero cada uno supo representar en su elección, en su momento, lo más distinto a lo que sucedía con el establishment. Marca la Esa era- insatisfacción. Así ¿no? esa era la primera reflexión. Y la segunda es algo que comentaba mucho Henry Peace en sus clases. Yo quise y admiré mucho al doctor Peace y tuve la suerte de llevar un par de cursos con él en la Universidad Católica. Y yo le cuestionaba mucho que un sector de la izquierda que él lideraba hubiese participado en el Congreso Constituyente Democrático del 92. Por Acción Popular y el APRA decidió no participar. Y él lo que decía es que en política, como en la física, todo espacio vacío se llena. Entonces, si ellos no participaban, alguien más lo iba a hacer. Y es una reflexión que se quedó y es verdad. Y el problema acá es que mucha gente dice, no, sabes que en política yo no participo, todo es muy cochino, yo prefiero no involucrarme. Pero claro, son 130 escaños. Pero fíjese, Esos 130 escaños se van a llenar de todas maneras. Si la gente talentosa, preparada, comprometida con su región y con el país no participa, viene más y ocupa ese espacio. pero fíjese, es interesante. Usted ha mencionado a Vox, ha mencionado a Podemos. Podríamos incluir también a Ciudadanos, que son estos pequeños partidos que se han creado en España de acuerdo a la insatisfacción de la gente, ¿no? Sí. No representados por el PSOE o el PP. Manuel Castells es un estudioso al respecto y decía que cuando ocurren esas cosas, esos partidos empiezan a tener los mismos vicios que los partidos tradicionales. Sí, y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo. Y a mí me gustaría, el congresista, aprovechar este espacio, porque nos ven muchos universitarios, muchos estudiantes de la UPC, que muchos de ellos no han votado en 2016. Es verdad. Y Qué mi bien. pregunta es, claro, sí, ¿qué les espera, no sé si para 2020, o por lo menos qué les espera para 2021? Porque muchos, y yo les pregunto si están entusiasmados frente a sus primeras elecciones, y muchos de ellos no están entusiasmados, al contrario, están algo decepcionados por la política. Mi pregunta es esa, ¿y cuál es entonces un sistema que usted cree pues ideal o no para el Perú, ¿no? Yo creo que no podemos permitir que el ejercicio democrático y que la democracia solo cobre sentido cada 5 años. O sea, si nosotros pensamos en una democracia como sinónimo de elecciones, estamos perdidos. Claro. ¿No? Y para que una democracia funcione, tenemos que entender el rol que debe cumplir el ciudadano en esa democracia durante los 5 años. ¿No? Uno ejerce y disfruta y defiende la democracia
cuando se informa, cuando opina de manera informada, cuando participa en mejorar las condiciones de su universidad, cuando participa en juntas vecinales en su distrito Claro, para sí. mejorar las condiciones de vida. Hay distintas maneras de ejercer ciudadanía y por lo tanto de fortalecer la democracia. No permitamos esta idea de democracia delegativa en la cual votas cada 5 años y ahí te olvidas Claro. de tus responsabilidades. Y es más, votas por quien escuchas en tu casa o viste un letrero en la calle Pero luego- o decides incluso en la fila de votación cuál va a ser tu voto. ¿Qué es lo ¿no? que suele ocurrir? Pero, y mi pregunta iba también, según lo que hemos visto este lunes, lo he mencionado y lo hemos comentado con Manuel también, cuando dos congresistas se presentan ante una serie de colegiales, de estudiantes de colegio, ¿no es Ufa. cierto? Primero, la congresista Karina Beteta les mencionó una frase que es totalmente incomprensible, ¿no es cierto? Estamos hablando de la vicepresidenta del Congreso, y el mismo presidente del Congreso, Pedro Lechea, que compara la situación peruana con la de Estados Unidos, cuando son dos sistemas totalmente diferentes. El presidente Trump no tiene la capacidad constitucional de cerrar un Congreso. Así es. Yo primero quisiera hablar del caso de Karina Beteta, porque creo que no es el caso, pero en el país muchas veces se vuelve motivo de escarnio aquellas personas que tienen competencias lingüísticas Ujú. distintas. Ujú. Olvidando que el país es un país plurilingüe, Ujú. donde muchas veces las personas que sufren el escarnio por la manera como se expresan en Seguro, español seguro. tienen una lengua materna distinta. Sí. Dicho ese no es el caso, No es el caso. de la congresista Karina Beteta, porque además, si uno asume una responsabilidad como la de ser congresista, más aún vicepresidente, y asume la responsabilidad de dirigirse ante un auditorio, tiene todo un equipo de trabajo alrededor, Sí. por un tema de respeto al auditorio y respeto a lo que representa, tiene que llevar un texto el cual pueda expresar las ideas de manera clara. A mí jamás se me ocurriría pararme frente a un auditorio en un congreso de física cuántica a hablar del tema sin un papel delante. Para empezar, para hablar del tema, punto. Claro. Pero si me obligan a hablar del tema sin un papel delante que me permita organizar determinadas ideas, porque me declaro absolutamente incapaz para expresar un mensaje coherente en el tema, ¿no? Entonces creo que es importante ser conscientes y siempre preguntarnos qué hay detrás de las críticas que se realizan, Ujú. para veces que no estamos cayendo en algún tipo de situación de discriminación, De acuerdo. pero creo que en este caso No es el las caso. críticas Sí. sí están justificadas. Ujú. Peor aún en el caso del congresista Lechea, que además siente que ha encontrado el símil más maravilloso de su historia. Sí, Se ha escuchado exacto. 5 veces en lo que va del mes. Y no tiene nada que ver una No, cosa con la no otra. tiene nada que ver una cosa con la otra porque, uno, la Constitución de Estados Unidos no acepta ningún tipo de caso para Nada. disolución del Congreso. Nada. Y dos, el Congreso de Estados Unidos se renueva en la Cámara Baja, el 100% de la Cámara Baja cada 2 años. Por tercios. ¿no? Y Claro. el Senado. Y el Senado, Senado sí. cada 2 años, un tercio. Así es. Con lo cual es un sistema político completamente distinto. Entonces es como que yo me ponga a hablar del régimen inglés, que es una monarquía constitucional, con una fuerte dosis parlamentaria, para comparar lo que está pasando en el país. O sea, Sí. digamos, Bueno, la política Otro comparada... congresista que hizo una comparación con nuestro parlamento y el parlamento británico, que es el Exacto. congresista Cheput. Cheput también. ¿No? Qué bueno que hubo la posibilidad de responderle. Aquí el problema es que no nos estamos dando cuenta que la gente no es tonta, ¿no? Y cada una de estas declaraciones desafortunadas, tratando de aferrarse al puesto, lo único que hace es aleja más a los ciudadanos de un espacio que debería ser el espacio institucional de representatividad por excelencia, Y es que es el confusión, Congreso. además, ¿eh? Y estamos entregándole el país Ahora, a un congresista. outsider que todavía no está en el escenario. Antes que nos gane el tiempo, por las señales que usted ve en el Congreso, en la Comisión de Constitución, de pronto Ajá. lo más probable es que se archive la iniciativa del presidente de la República. Si eso ocurre, que es lo más probable, porque incluso la Comisión Venecia, Venecia. es como una especie, ¿no?, de dilación De conejo del tema, el sombrero, ¿no? claro, para dilatar la situación. La respuesta del Ejecutivo es lo que va a ser lo más interesante del caso. El Y por lo presidente... que hemos visto del presidente, lo que ha dejado entrever es que tendría una postura dura.
El presidente lo que tiene que hacer, si es que ve que esto no se va a aprobar, es plantear una cuestión de confianza con un tiempo determinado. Y entender que no puede haber un fraude a la Constitución ni vaciar de contenidos las instituciones. Es decir, si el Congreso da el voto de confianza, no puede luego negar la aprobación de la ley de adelanto de elecciones. Porque la cuestión de confianza es en base a ese Exactamente. proyecto. Si se plantea una cuestión de confianza tomando como base el proyecto del Ejecutivo, no puede haber una cuestión de confianza formal y una cuestión de confianza material. ¿Aunque lo haya rechazado anteriormente? ¿Qué? ¿En Constitución, quiero decir? No, recordemos tanto en el caso del gabinete Villanueva como el gabinete del Solar, se plantearon las cuestiones de confianza cuando ya los proyectos estaban presentados. Ok. Entonces pero no sí, rechazados. sí tendría que plantearse antes Ok, de de acuerdo. que esto sea Ahora, pero el rechazado. Congreso se juega el cuello. Sí, claro. Están dispuestos a jugarse el cuello. Ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa para no perder este nicho de poder que han encontrado. Y sería triste porque si ocurriera eso, si se cerrara el Congreso posteriormente, tendríamos pues un precedente nuevamente negativo. No, pero es distinto, porque si se cierra el Congreso bajo este esquema, estaríamos hablando de una disolución constitucional. Es decir, una disolución que se da Claro, dentro de los cauces esto dentro de de la formalidad, Constitución. de la formalidad El año jurídica 92 constitucional. lo que sucedió fue un cierre ilegal del Congreso, se intervino el Tribunal Unilateral, Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, se desactivaron los gobiernos regionales, se intervino a la prensa Pero de igual libre, manera, fue un golpe de Estado, lo ¿no? que- Esto no sería un golpe No, de eso Estado. es totalmente diferente, eso estamos de acuerdo. Pero al margen de eso, igual el impacto político también para la ciudadanía sea muy fuerte. Más Sí. allá de que la gente diga que esté de acuerdo o no con el cierre, porque la gente puede decir muchas cosas. En el 92 todo el mundo quería que se cerrara el Congreso, y era una locura. Era un tema popular Y también, sí. Hoy en día también es un tema popular porque la gente es reactiva, porque está inconforme con su vida, en fin. Lo que hay que pensar es lo siguiente. Pero el país, ¿qué es lo que le va a hacer mejor al país? Yo no tengo la menor duda que el cierre constitucional del Congreso sería la mejor figura para el país. Creo que hay que entender que si esta figura existe en la Constitución, si el constituyente, tanto del 78 como del 92, decidieron ponerlo en la Constitución del 79 y el 93, es por algún motivo. Y yo creo que es para supuestos como el que nos encontramos el día de hoy, donde no solo hay un choque de instituciones, sino que creo que hay un escollo desde el Congreso para seguir avanzando en algo que es fundamental del cara bicentenario, que es la lucha contra la corrupción. ¿Esto implica que yo, digamos, me quede sin chamba pronto? Sí. Pero creo que si decidimos servir al país y estar en puestos de democracia, hay un principio republicano que es el principio de poner el país por delante, que debería primar. No poner tu inmunidad por delante, no poner Infocorp por delante, Claro. no poner tu ego por delante, sino poner siempre al país por delante. Bien. Congresista, tenemos que acabar porque si no nos van a cerrar o disolver a nosotros. Está ¿De muy acuerdo? bien. Muchísimas gracias. No, gracias por la Congresista. invitación, Y creo encantado. que ha sido una gran oportunidad para los estudiantes de UPC y por supuesto el resto de oyentes y de televidentes verlo y escucharlo. Y esperamos Muchas tener gracias. otra oportunidad. Así es. Genial. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Bien amigos, hacemos una pausa y volvemos en unos minutos. ¿Qué tal amigos? Continuamos con Contracara, programa que se transmite vía UPC TV. Ahora tenemos una invitada muy especial. Estamos acompañados de la señora Elida Román. Elida Román es una conocida curadora, galerista en nuestro país desde hace muchísimos años. Elida, ¿cómo estás?
Bien, gracias Bienvenida. por la invitación. Bienvenida, bienvenida. Bueno, Élida, queremos aprovechar tu presencia, sí, para hablar de las artes plásticas en el Perú, pero queremos partir desde la figura de José Tola, desde José Miguel Tola de Javich, Así ¿no? es. Sí. Que ha fallecido la semana pasada, uno de los pintores peruanos más importantes, sin Sí, una ninguna figura. duda, ¿no? Una figura muy especial, una pérdida muy notable, muy triste. Tuvo una enfermedad que ha durado muy poco desde que Ha la sido fulminante, detectaron. ¿no? Sí, sí. Cuando ya descubrieron este cáncer ya era inoperable y ya no se podía hacer nada. Pero José es, aparte de un artista notable y yo creo que un excelente artista, un personaje, ¿no? Es un personaje Bueno, muy sí. especial también, Sí, ¿no? el personaje da para literatura y él mismo era un literato. Eso Sí, es bueno, él ha algo escrito que la una gente novela. no se acuerda. Yo recuerdo una exposición de él cuando Lucía de la Puente tenía una especie de gabinete de consultoría antes de tener su galería, que hacía pequeñas exposiciones. Y ahí él expuso unos pliegos en donde escribía, y era totalmente autobiográfico, porque casi todo lo que ha hecho es autobiográfico, ¿no? O partiendo de experiencias muy propias y digeridas también con mucha peculiaridad, digamos. Y entonces él ilustraba lo que estaba escribiendo, y en sí eran pequeños relatos, y realmente es una pena que eso no se haya concretado en una publicación. Porque ahí sí me parece que había encontrado cómo fundir las dos instancias que él manejaba perfectamente. Tiene una o dos novelas publicadas. Sí. Aparte tiene un libro de cuentos para niños que él ilustró. Sí, Si no me equivoco lo publicó Alfaguara, unas cosas de 10 años sí, aproximadamente. y experimentaba muchas cosas y con una de las hijas hizo vitrales, ¿no? También. Y también Ensamblaje estas también. cosas escultóricas y bueno, los ensamblajes tienen que ver con su etapa que tiene una fuerte influencia, para mi opinión, de la obra de Dubuffet y de algunos europeos. La referencia que él siempre ha tenido es más hacia el arte europeo que hacia el arte americano. Bueno, y lo que yo me se formó en recuerdo, España, ¿no? sí, ¿no? Pero En Bellas Artes, ¿no? De San Sí. Fernando, sí. en San Fernando, pero acá duró 3 meses, creo, en la Escuela de Bellas Artes. Pero José ha pasado por, siendo niño, por creo que 10 colegios, Así es. de los que lo votaban y demás, siempre fue muy díscolo, ¿no? Y en San Fernando sí concluyó, milagro, Salió como profesor de dibujo. milagro. De Y dibujo yo y pintura, creo que sí, lo que ¿no? tuvo mucha influencia con él tuvo una relación de pareja fuerte con Tilsa. Ujú. Y eso influyó mucho. Ujú. Lo que les contaba de esa experiencia en Por el lo micrófono. que era mi oficina, ¿no? Ujú. Este, Galería 9. era, sí, Galería era Nueve. una, ¿cómo les diré? Era una derivación y una influencia mutua. Se influyeron los dos, ¿no? Cosa que reconocieron ambos. Ahora, es una familia especial, ¿no? Porque el padre Sí. de Tola, una persona que hablaba muchos idiomas, Sí. sus Bueno, hermanos y también- su bisabuelo fundó la UNI. ¿Mm? Exacto. El bisabuelo materno es Tola, que De fundó la UNI. Javich. De Sí. Javich. Elida, a mí me gustaría... No, Tola Pasquel, ¿no era? José Miguel Tola de Javich. No, Él. el que funda la UNA. el que Él funda, es sí. de Javich. Yo quería preguntarle lo siguiente, Elida. Fíjese, hemos mencionado que efectivamente tenía una personalidad muy especial, Muy especial. pero hay algo que a mí siempre me llamó mucho la atención de José Tola y me gustaría que me lo explicara desde su punto de vista, es que era un hombre muy serio, me lo contó además Manuel, que lo ha entrevistado varias veces, un hombre muy serio, muchas veces vestía de negro, ¿no es cierto? Y sin embargo, o por lo menos parte de su pintura era muy colorida, ¿no? De hecho, Ampuero en este artículo que escribe en el Diario del Comercio lo llama el virtuoso del color. ¿Es una contradicción o es una manera de escapar de lo que él era realmente? Bueno, tendríamos que hacer análisis Sí, claro. y secciones que van más allá de la pintura. Sin duda era un profesional de la pintura. Mm. O sea, cuando se asiste
a una escuela seria, en realidad lo que se aprende es a utilizar instrumentos. Claro. Lo demás es el aporte privado. Ahora, en cuanto al personaje, yo siempre tuve la impresión, o sea, tuve unas épocas de mucha cercanía con él, y tuve la impresión que era un personaje bastante construido. De acuerdo. Porque hay el otro, que es el que tú dices cuando lo entrevistas, que es serio. Bueno, No, el hay otro una que, persona el normal. el otro que era provocador, Sí. ¿no? Que sacaba la Sí, pistola. sí. No, ese discurso cuando inauguran la escultura acá en escultura Malecón en el Sendero. Malecón. Claro, que es algo que ya había hecho otro artista, no me puedo acordar el nombre, que fue una mitad de esas que él hacía, le encantaba. Claro, provocador. Aún ya mayor, ya le encantaba de patar a la gente y asustar a la gente, ¿no? Eso es. Pero Creo eso es que era por- como un juego. con También es el porque esa resto del escultura mundo. había sido muy polémica, ¿no? Es de alguna manera su respuesta, ¿no? A esa polémica, La algunos consideran polémica medio fue absurda, totalmente todo, pero él no era ajeno a la polémica. Yo me acuerdo del año 69, cuando él, regresando de Europa, se presenta a un concurso que hacía la Municipalidad de San Isidro. ¿no? Ujú. Y en el jurado, y sería interesante preguntarle a Augusto Ortiz de Ceballos, el arquitecto, era parte del jurado. Parte del jurado era Raúl Ferrero Costa, que era el presidente de la Asociación Jueves. Y parte del jurado era Alejo Alaiza, entonces joven, que después fue director de la Escuela de Artes Plásticas de la Católica, ¿no? Y hay seguramente un par de personas más. Pero le dan el primer premio. Y el primer, ¿qué era la obra que había presentado? Eran unas, ¿cómo les diré? Como una nube oscura, y en el centro se veía un personaje o una pareja o un hombrecito sentado del que no se veía incluso el sillón, bien como una bruma, esta cosa oscura, muy referida sin duda a ese tenebrismo de las escuelas españolas, ¿no? Incluso pocos años después hay una serie de obras de él, de estos hombres con las bocas abiertas gritando, que recuerdan mucho a Goya. Goya, claro, Claro. es la parte la Bueno, pintura entonces negra. estas pinturas oscuras, en el año 69, cuando le dan el premio, hace que todos los pintores maestros consagrados de entonces, entre los que había varios amigos míos que yo no entendía cómo reaccionaban de esta manera, protestaron, dijeron, fue un escándalo. Un escándalo que originó hasta coloquios. Esto era escandaloso. Sobre la O obra sea de que desde el arranque hay escándalo. Desde el arranque. Lo que debe haberlo llenado de gozo. Nunca toqué el tema ni nunca le pregunté, pero por supuesto pasó el tiempo y todo esto. Ahora, dentro de Se fue. la historia de las artes plásticas peruanas entre el siglo XX y Ah, siglo es singular, XXI, es singular. ¿Tú qué Salvo lugar le esta das? asociación o referente que puede ser Tilsa o interrelación de alguna manera, estoy hablando en lo pictórico, o sea, sí. Ahora, pero se puede decir que su obra tiene una marca muy personal. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y eso que tú me preguntabas sobre color, creo que es una reacción a cuando él ha ordenado y estabilizado su vida De acuerdo. privada, ¿no? Ujú. O sea, Era una se han manera de interrumpido mostrarlo. estas expediciones al Tíbet y A a, la India, Nepal, ¿no? a Afganistán, yo me acuerdo que él mucho reiteraba que había lavado cadáveres en Londres. En y la borda, cosas, en la claro. borda de Londres. Era maquillador de Sí, cadáveres. Y lavaba los Exacto. cadáveres. Claro, Por un pero- corto tiempo, no fue mucho. Sí, pero seguramente buscaba por él. O sea, no era por una situación miserable, sino... ¿Tú crees que había una construcción de un personaje de manera deliberada? No, yo creo que él buscaba Ujú. un poco Ese tipo de digamos, atmósfera. sí, un descenso tipo Rambo, no sé. Bueno, acá tengo un catálogo que justamente estaba buscando los hombres que no bajaron al infierno, ¿no? Es el claro, nombre pero de esa él muestra. buscaba que era el infierno, siempre ha tenido... no olvidemos que viene de una familia de intelectuales y de pensantes y demás, que tiene una educación muy buena, que sus otros dos hermanos de padre y madre, yo me acuerdo el menor, que es Francisco, que me da mucha
no diré pena, pero es una lástima que no haya seguido insistiendo en un excelente crítico de arte que desapareció, o sea, no siguió adelante, escribía muy bien. Y el hermano mayor también era escritor, Fernando, y creo que es editor para una de estas grandes editoriales, o sea, tiene bueno, algo relacionado con las humanidades, básicamente. Siempre está, bueno, heredado también un poco del padre, de un ¿no? lado o del otro. Sí, pero la mamá también era una persona bien especial, ¿no? O sea, y después las aficiones, si se fijan, el círculo de amigos siempre es la literatura. Bueno, uno de sus mejores amigos de José Miguel Tola es Fernando Pueblo. Bueno, y su amigo desde siempre, ¿no? Y después se suma Niño. Sí, Niño Guzmán. Bueno, pero siempre esta relación, ¿no? Ampuero lo llama un tímido feroz, ¿no? En esta y mi pregunta iba por ahí, porque finalmente, y es una impresión, y quería que su percepción al respecto, al final se percibe que Tola vivió como quiso, y al final con la libertad que todo ser humano anhela en su vida, ¿no? Sí, yo creo que es una vida muy bien vivida, que podía haber seguido dando mucho más. Ver su taller tenía estas especies de aves malvadas. Sí, claro. Y bueno, era una manera de enjauladas, pero... Y algo paradójico, él decía que la fotografía no era arte, ¿no? Porque a través de un cuadro, de una pintura, tú podías, el trabajar la luz costaba, ¿no? Lograr ese efecto. En cambio, con una foto no hay ningún esfuerzo. Sí, pero... o sea, estoy transmitiendo lo que él decía, Claro, ¿no? claro. Sí, Pero lo paradójico es que en su estudio había muchas fotografías, sí. ¿no? A ver, es algo un poco contradictorio, porque Sí, y el por tener último, esas a fotos es él, una la admiración pintura también. para él Seguro. no era un esfuerzo. O sea, brotaba y basta ver estos Estos trabajos seres, ¿no? y bueno, y su manejo es diestro, ¿no es cierto? Y yo creo que la última etapa es un poco más ligada a un cuidado al diseño que antes no había. A mí me gusta mucho esa primera etapa y estos ensamblajes y collage, que creo que es lo más fuerte que ha hecho. Porque toda esa furia, ese dolor, ese grito que se sentía en esas, o que él quería transmitir en eso, acá se baja para pasar a, como tú dices, una fiesta feliz de color, ¿no? Claro. Entonces, se gana en color y se pierde en fuerza. Hay una muestra Es mi opinión. Sí, claro, claro. Hay una Yo muestra no soy dueña de del la verdad. 2003 en Lucía de la Puente, y la recuerdo porque en esa época es mi editor de Cultura y Correo, y Jeremías Gamboa, amigo en común, era el crítico de artes plásticas. Que era muy bueno. Y Es ojalá, muy bueno, ¿no? también. Sí, Sí, todavía. ojalá siguiera en eso. Yo siempre creí que iba a ser el gran crítico que venía. Y coincidimos en Lucía de la Puente, yo iba a entrevistar a Tola y Jeremías iba a ver la muestra para hacer su artículo. Y le digo, Jeremías, ¿qué te parece, no? Y me dice, lo veo más luminoso. Año 2003. Sí, Y claro. efectivamente, o sea, de las pinturas brotaba luz, ¿no? Amarillos, rojos, ¿no? Colores muy fuertes, muy potentes. Y hay otra faceta de él, que es una faceta distinta, que no se decía, y a mí me consta que era un hombre generosísimo, que apoyaba las cosas ¿Benéficas? benéficas, muchísimo. Siempre habían obras Él ha suyas hecho para- ediciones de grabados, ha regalado Fíjate. obras, ha regalado dibujos. Yo hice mi servicio civil a la Nación 7 años en el Museo de Arte de San Marcos. O sea, me hice cargo de la curaduría y con Germán Carnero tratamos de crecer esta colección que creo que en este momento es la más grande que hay. Ajá. Nadie le lleve la punta. Elida, antes de terminar la entrevista me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Hace unos años falleció Fernando de Cislo. 2 años. Hace 2 años. Vaya. Ahora fallece José Tola. Me gustaría saber cuál es su opinión o su valoración Y de también- la salud del arte plástico peruano a esas alturas. Bueno, pasa lo que pasa en el mundo, pero acá es más grave, ¿no? Eso daría para que hablemos mucho. Seguro. Yo creo que tenemos una especie de fujimorismo
en los que tienen la sartén por el mango. Y no permite... Y no permiten que nadie pase. Y bueno, en ese sentido habría mucho que decir, hay mucho que hacer, hay un silenciamiento de mucha gente talentosa y hay, como en la grieta argentina, ¿no? Los que no están en este grupito no existen. ¿Te parece? No, no me parece, es verdad. Y los artistas están viendo y sintiendo eso, porque se me acercan a veces. Ustedes saben que la edad crea una especie de mito sobre lo venerable, ¿no? Entonces se acercan buscando a alguien que les dé la mano y los ayude, porque no saben cómo resolver. Claro que nunca han sumado fuerzas ni han hecho proyectos propios, pero además es la confusión de este tiempo, ¿no? Entonces los valores no sé si existen, y todo es mediático y todo es inmediato. Y se han perdido esencias y se ha perdido concepto, y entonces están creándose otro tipo de situaciones. El arte es una necesidad, no es una decoración. Seguro. Para complementar lo de Martín, bueno, ya Fernando Silos no está, José Miguel Tola tampoco. De los grandes, por decirlo de alguna manera, que nos queda pues Ramiro Llona y Gerardo Chávez. Que leyendo a Ramiro, Bueno, perdón, y Víctor Delfín. verán que Víctor comparte Delfín un poco también. lo que estoy diciendo. Sí, claro, en su artículo en la República, ¿no? Sí, claro. También menciona eso. O sea, el mismo pues no Sí, tiene la presencia que tenía cuando... Yo no estoy en contra de que exista un grupo con determinados proyectos que casi siempre están ligados a cosas extractísticas, ¿no? Y promociones y una serie de agitaciones de ese tipo. Lo que pasa es que no permiten que haya otra cosa. Entonces lo que debiera hacerse es abrirse para que estén estos, pero también los otros. Antes de acabar, ¿qué opinas de Herbert Rodríguez, que ha estado exponiendo, o sigue exponiendo en Europa, en España? Bueno, sí, es asombroso, ¿no? Porque Herbert es otra vertiente, ¿no? Herbert ha sido un luchador toda su vida y bueno, ahora pasa lo que siempre, ¿no? Lo fagocita el medio. ¿Crees que está burguesándose? ¿O no? Bueno, yo creo que todos son burgueses, ¿no? Todos los artistas. Déjenme contarles de Tola, que Sí. ustedes saben que era quizá el más grande coleccionista de grabados que había en el Perú. ¿En serio? Internacional, ¿no? Ajá. Era un coleccionista acucioso, de esos que buscan y ven. Esa es una beta que no se conoce. No, pues, así Uno es. entraba a su casa y estaba rodeado de los grabados de medio mundo. Hizo una exposición en la Municipalidad de Lima con parte de la colección de su... No sé qué pasará con esa colección, que sería muy bueno sostenerla. Pues ojalá sea pública, además se pueda seguir mostrando. Claro. Sin Ahí duda. tienen sí, otra faceta seguro. que también lo que pasa, que siempre aparecen otras cosas, pero ese es un detalle muy interesante. Un artista coleccionista de otros artistas es raro. Claro, nos faltarían horas para hablar de Seguro. arte, pero ¿a Tola lo pones ahí en la cúspide de nuestros pintores? Mira, yo no creo que sea una carrera de podencos y galgos, ¿no? Ujú. O sea, creo que son Pero es de lo muy más buenos, importante, ¿no? que es un artista real, que fue artista desde que nació y que su muerte, pues todas las muestras son injustas, digo yo, ¿no? Pues sí. Y es una pena, pero ha sido una vida prolífica, bien vivida. Bien vivida, sin duda. Y es cultivada para todos lados, ¿no? Elida Román, muchas gracias por su visita a No, UPC TV. gracias a Muy ustedes. amable. Gracias, Elida. Bien, amigos, vamos a hacer una última pausa y volvemos con lo último del programa.
Bien, Manuel, un programa muy interesante. Hemos visto temas políticos y por supuesto no podíamos dejar de hablar del fallecimiento de José Tola con una gran crítica ¿no? de arte. Distinto Sí, a otro sí. tipo de programas. La presencia del congresista Alberto de Belaúnde obliga, obviamente, pues a tocar temas políticos que nos Sí, estamos claro, manifestando. claro. Pero también la presencia de Elida Román, ¿no? Una curadora muy importante en este país y que conocía no solamente la obra de José Miguel Tola, sino que lo conocía a él, ¿no? A nivel personal y era interesante que ella pudiera dar desde su experiencia el rol protagónico que ha tenido, ¿no? Él como artista. Hay dos facetas, ¿no? de José Tola. Primero como pintor, muy importante pintor y artista plástico, pero también él como personaje, ¿no? Elida nos ha contado que era un personaje muchas veces creado, ¿no es cierto? Construido. Pero sin embargo, tú que lo has entrevistado varias veces, también percibías otro tipo de cosas que no se notaban, digamos, a través de su pintura, ¿no? Mira, más allá de la leyenda Tola, Sí, también es verdad. lo interesante en él era esa actitud por siempre estar tratando de buscar algo nuevo. Y que lo traducía a nivel de su arte, ¿no? Pero un gran lector. También. ¿no? Leía mucha poesía. Por ejemplo, le encantaba Ítaca, ¿no? Ah, sí. De Cavafis. Ajá. Era uno de sus poemas más referenciales. Y eso lo vinculaba pues a su discurso, su visión de mundo, ¿no? Le gustaba la fotografía, por más que dijera ciertas cosas que son totalmente controversiales y que, bueno, desde mi punto de vista no son ciertas, la fotografía sí es un arte. Pero es que era un provocador. Era un provocador. Era un provocador. Lo hacía para fastidiar, Lo para hacía molestar. fastidiar, claro. Ojo, a él le encantaba Dylan. Pintaba con Dylan, Pintaba ¿no? con Dylan, pero era algo curioso. No manejaba el inglés. No, claro. Y los últimos años contó que estaba estudiando inglés 2 horas diarias para entender por fin lo que decía Dylan. Pero además él vivió mucho tiempo en Londres, una época en Londres, y era el Londres de los Beatles, de los Rolling Stones, Claro. pero también era del Dylan estadounidense, ¿no? Sí. Y bueno, y él mantuvo su amor y su preferencia por Dylan durante todos esos años, ¿no? Había un elemento pop, ¿no? Claro, totalmente. Un poco oscuro, pero pop al fin y al cabo. Sí, sí. Bueno, esos colores también pueden referirse a su cercanía al pop también, ¿no? Claro que sí. Digo yo, no sé. Ahora, nosotros abordando el tema de Tola, lo que queremos también es que nuestros jóvenes estudiantes sepan de él, ¿no? Sí, Se sí, conecten sí, con sí. la obra de Tola, más allá de las cosas que se dicen como personaje, es la obra la que está quedando y es uno de los pintores más importantes que ha tenido nuestro país. Y son pintores, artistas plásticos que debemos conocer. Tú mencionamos a Fernando de Cislo, fallecido hace 2 años. Sin embargo, quedan otros como Gerardo Chávez, como Víctor Delfín, Víctor muy Delfín, que es importante. mayor todavía que ellos. Y ¿no? Ramiro Llona también, Y por Ramiro supuesto, Llona, ¿no? exacto. Y bueno, oye, hay que descubrirlos ahora también. Julia Navarrete también, otra Te das pintora cuenta. importante. O sea, Ese acercamiento al arte es muy importante y para todos los universitarios forma parte del crecimiento como un ser humano, ¿no? así es, y por eso la presencia también de Élida, ¿no? Sí, claro. Alguien que lo ha conocido de primera mano a José Miguel Tola. Y se le quedó mucho por contar, creo. Sí, Me dio la impresión. nos faltarían varios programas para Sí, poder sí. hablar no solo de la obra, sino sí pues de pasajes biográficos Seguro. de Tola. Pero creo que este es nuestro homenaje Sí. a uno de los pintores peruanos, artistas pero más importantes. Sí, tú tuviste la suerte de entrevistarlo, Manuel, y creo que eso es algo que guardará siempre, ¿no? Es un edificio, uno de los grandes artistas. Así es también, por cierto. Sí, Asislo también. Y bueno, Tola, pero Tola muy distinto a Asislo, Sí, ¿no? claro. En cuanto a su manera de ser, pero a fin de cuentas, acá lo que vale es el grado de aporte, ¿no? Que tienen para la sociedad desde el arte, ¿no? Así es. Pues con eso vamos terminando el programa de hoy, Manuel. La próxima semana más, espero con grandes entrevistados e invitados como los de esta semana, ¿no? Yo creo que sí, Martín, Seguro que definitivamente vamos a tener buenos invitados. Seguro. Producción acá se bate, ¿ah? Se bate. Consigue lo mejor. Lo logró. Lo logro. Así es. Pues muchas Listo. gracias, amigos, y con ustedes, Manuel, hasta la la próxima próxima semana. semana. Así es. Chau. Chau.